Bueno, vamos a continuar la clase. Nos había quedado la pregunta entonces de qué era lo que confería la especificidad digamos, a la ciencia como campo, ¿no? ¿Cuál era en realidad la especificidad del campo científico en relación a estos otros campos que entonces estructuran, digamos, o sea, los límites y posibilidades de acción de los sujetos en una sociedad, ¿m? Para Bourdieu. Entonces, vamos a ver una definición básica de la ciencia como campo. Vamos a empezar por retomar, digamos, textualmente una definición que da Bourdieu y después la trabajamos un poquito. La definición, digamos, que da Bourdieu es la siguiente, la van a ver acá, ahora en la pantalla, es la que está recuadrada en abajo. Eh, es el lugar, es decir, el espacio de juego, porque justamente habíamos visto el interjuego de los sujetos, de una lucha competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social, o si se prefiere, el monopolio de la competencia científica que es socialmente reconocida a un agente determinado, entendida en el sentido de la capacidad de hablar e intervenir legítimamente, es decir, de manera autorizada y con autoridad en materia científica. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar en esta definición de campo? Primero, digamos, o sea, la idea de la propia definición de campo como un espacio social de acción, influencia, de lucha, de fricción, de negociaciones. No es un campo, digamos, o sea, en el cual no existe conflicto, digamos, o sea, sí hay conflicto, hay digamos, ese interés, y eso, digamos, va a marcar las posiciones de los agentes y a partir de ahí van a tratar de acumular entonces digamos, el capital específico del campo, que ahora vamos a ver cuál es. Entonces hay relaciones que están modeladas por la posesión, porque lo poseen o porque producen un tipo específico de capital, digamos, y en función de eso se van a organizar estas relaciones dentro del campo. ¿M? Y en función de eso, los agentes van a tener dos tipos de posiciones de dominación y posiciones de ser dominados, es decir, posiciones dominantes o dominadas, según justamente el manejo de las reglas específicas del campo, que lo que hacen, digamos, o sea, es marcar cuáles son las formas legítimas de hacer las cosas. Por eso en la última, digamos, esa parte de la definición la definición de Bourdieu, lo que tenemos es digamos, la idea de competencia científica que aparece remarcada. Competencia en este caso no es competir con otro, sino quiere decir tener las habilidades para, tener, o sea, que a uno le reconozcan las habilidades entonces para poder hablar e intervenir. En ese sentido, las reglas específicas del campo, es decir, no solamente los recursos, por ejemplo, haberse formado, tener un doctorado, pertenecer a una institución prestigiosa, sino además ¿eh? Las disposiciones a percibir, digamos, o sea, interactuar dentro de ese campo, es decir, manejar el vocabulario, manejar las formas que son, digamos, o sea, que definen, digamos, o sea, las interacciones en ese campo. Todo eso, digamos, es lo que hace que los sujetos, digamos, o sea, científicos sean reconocidos por sus pares como, digamos, o sea, pertenecientes. En este sentido, digamos, o sea, hay una analogía, por eso nosotros decíamos que estas son distintas perspectivas de abordar la ciencia y que no son radicalmente opuestas. Digamos. Hay una idea media mertoniana, pero la cuestión de esto que define, digamos, el propio, digamos, o sea, espacio de la ciencia, ¿no? Para Merton como institución, para Bourdieu como campo. Pero lo que pasa es que para Bourdieu esto digamos, no estaba vinculado a la existencia de un ethos, que es, digamos, algo así como una esencia inmanente por el propio hecho de convertirte en científico, sino que tiene que ver con una socialización particular y que tiene que ver justamente con este proceso, digamos, o sea, de socialización dentro, digamos, o sea, del campo, que está organizado en función de esta competencia por la acumulación del capital que produce el campo. Acá, digamos, o sea, no hay una práctica desinteresada de los científicos, sino que al contrario, digamos, o sea, hay una práctica interesada. ¿Interesada en qué sentido? ¿En ganar dinero? No, no principalmente, sino interesada en poder acumular no el capital económico, sino el capital particular de este campo, que ahora vamos a ver cuál es, que es el que organiza estas relaciones. ¿Se acuerdan que había distintos tipos de capitales? En este caso, digamos, o sea, Merton directamente le prefería ni siquiera ver, digamos, o sea, a la práctica científica como interesada. En cambio, Bourdieu sí. Bourdieu va a decir, no, no, hay interés, hay competencia, digamos, o sea, y no es una competencia solamente por el bien común, sino que hay competencia por acumular. ¿Por acumular qué? El capital específico de este campo. Entonces vamos a ver
¿Cuál es el capital específico por qué luchan los científicos, digamos, dentro de este campo, que no tiene que ver con el dinero, ¿m? Principalmente, obviamente, sino justamente con otro tipo de capital, que es el siguiente. Es el capital dado por el monopolio de la autoridad científica, es decir, el reconocimiento y el prestigio que hace, digamos, o sea, a los científicos como, digamos, personas capacitadas entonces para hablar e intervenir dentro, digamos, de ese espacio de interjuego. Esto nos abre entonces la posibilidad, digamos, pensarlo de esta forma, pensarlo, digamos, ya que dentro del campo científico, digamos, los científicos están disputando, digamos, o sea, este capital específico, nos lleva directamente a trabajar en una perspectiva que recupera, digamos, o sea, que valora analíticamente el análisis de las relaciones de poder. Justamente, digamos, algo que Merton había trabajado, pero no trabajado en profundidad, había establecido esta diferencia, digamos, o sea, a nivel de los sistemas de control y vigilancia dentro del propio científico, con el sistema de comunicación de la ciencia, al hablar de esta gerontocracia, que era la que un poco, digamos, o sea, determinaba entonces cómo eran cómo se seguían, cómo debían seguirse el conjunto de normas y valores. Pero, digamos, o sea, no en términos de relaciones de poder y desigualdad dentro del campo, sino justamente como algo que en realidad casi hasta era, digamos, o sea, una tradición dentro de ese campo y que, digamos, era aceptada por quienes participaban. Acá, digamos, o sea, en la perspectiva burdesiana lo que vamos a ver es que digamos, o sea, la idea de conflicto y de tensión dentro de las posiciones de estos agentes en el campo es mucho más marcada y es mucho más importante. De hecho, digamos, o sea, justamente lo que permite ver esta perspectiva de los campos es ese tipo, digamos, de relaciones que desde un enfoque mertoniano son mucho más difíciles de abordar. Entonces, si nosotros pensamos a la ciencia como campo y la vamos a definir como la lucha por la acumulación, digamos, y el monopolio de este capital específico, que es la autoridad científica, quienes tienen autoridad para hablar, quienes tienen prestigio, etcétera, lo que vamos a tener es un doble desplazamiento, o sea, como desplazar la mirada en dos sentidos diferentes. Primero, como decíamos recién, vamos a entender a la ciencia como una práctica interesada y no desinteresada. El capital, digamos, o sea, científico, el campo, perdón, científico, produce y supone una forma específica de interés. Está dado no solamente por la búsqueda de logros, digamos, en términos de hallazgos y evidencias científicas en una trayectoria, sino que además para que estos sean validados, requiere, esto ya lo habíamos visto, digamos, o sea, con la perspectiva mertoniana, requiere que esos avances estén legitimados por una comunidad de pares. O sea, no importa si yo descubro algo y mi procedimiento para descubrirlo, digamos, es un procedimiento que no se rige por, digamos, las formas de hacer del campo, porque va a ser desconocido, no va a tener legitimidad. Entonces yo necesito que mis descubrimientos se legitimen por las propias, digamos, o sea, formas de hacer de ese campo. Esta práctica interesada, entonces, por una parte, es un primer desplazamiento. En vez de ser una práctica desinteresada, esta competencia, digamos, o sea, bien intencionada por el bien común, lo que vamos a tener es interés. Ahora bien, es un interés que es muy distinto al interés, digamos, del lucro, digamos, que genera el capital económico. El segundo desplazamiento, entonces, va a ser justamente cómo piensa Bourdieu la diferencia entre lo social y lo técnico, digamos. A ver, la diferencia en realidad entre lo que Merton, digamos, o sea, consideraba que eran los preceptos del método, la cuestión específica, digamos, o sea, de el método científico, de seguir el método científico, los procedimientos y las cuestiones que serían como extraepistémicas. Acá hay una cosa muy importante que marca Bourdieu, que es que esa competencia interesada, digamos, o sea, por acumular capital, que tiene que ver con prácticas políticas, es decir, prácticas de negociación, prácticas de disputa, con la formulación de estrategias, todo ese tipo de nivel, digamos, o sea, de la acción que nosotros vamos a llamar como una competencia interesada, no una competencia desinteresada, aparece fetichizada como una pura cuestión de método, de objeto y de procedimientos científicos. Vamos a ver esto de fetichizada, ¿qué quiere decir?
Esto viene en realidad de la tradición marxista, de pensar, digamos, o sea, la mercancía como una forma, digamos, fetichizada, porque parece, digamos, o sea, que las mercancías tienen la propiedad de hacerse e invisibilizan el trabajo humano que está requerido, digamos, o sea, para poder elaborarlas. Entonces, por esa razón, justamente se pueden apropiar fácilmente del trabajo de los obreros, digamos, ¿no? Entonces, esta es la idea de fetiche. Es como, digamos, algo que tiene propiedades por sí mismas y esas propiedades entonces lo que hacen es invisibilizar sus orígenes. Por eso, digamos, la idea que usa, que la perspectiva, digamos, o sea, de Bourdieu aporta esta idea de fetichización sobre justamente el, el, la práctica científica. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, que los científicos van a ocultar, digamos, o sea, a ver, como ocultar, van a invisibilizar la importancia que tiene esa competencia y el intento por apropiarse del capital científico lo van a invisibilizar, lo van a poner por debajo de lo que van a presentar como principales argumentos, que es una discusión meramente científica. Lo que dice Bourdieu es esto que Merton, digamos, o sea, no pudo problematizar a fondo, digamos, o sea, digamos, por alguna, por decirlo de alguna manera, se comió la versión que le daban sus informantes, que eran los científicos, que era que ellos en realidad estaban solamente interesados en el bien común de la ciencia y la mejor, digamos, y el combate perfecto por la mejor idea. Entonces que lo único que les interesaba eso y lo único que valían eran los procedimientos científicos, que todo lo demás no digamos, era influencias negativas que contaminaban en la práctica científica. Por lo tanto había, digamos, algo que era una disputa pura, digamos, a nivel de la ciencia. Lo que dice Bourdieu es eso, dicho de esa forma, es una versión fetichizada de lo que sucede en realidad. Porque en realidad, digamos, cualquier hecho, digamos, incluso los hechos científicos, no pueden, digamos, escindir su dimensión sociopolítica de su dimensión específicamente técnica. Entonces, todas las discusiones, cuando hay discusiones científicas en relación a si el procedimiento estuvo mal hecho o bien hecho, en general, digamos, o sea, siempre están asociadas a disputas también políticas. ¿Por qué? Por la acumulación de ese capital propio del campo, que en este caso es la autoría científica. Entonces, esto es lo que le permite, digamos, a Bourdieu hacer verdaderamente un cambio de rumbo muy importante sobre cómo abordar estos hechos. Entonces, a partir de esto ya no vamos a pensar en términos digamos, de aspectos epistémicos y extraepistémicos, porque en realidad son parte de la misma, digamos, o sea, práctica social. Y el abordaje que tenemos que hacer es un abordaje en conjunto, no podemos seguir escindiendo. Entonces, Bourdieu va a trabajar con esta idea de la imposibilidad entonces de distinguir estos dos aspectos en términos analíticos, sino que al contrario tenemos que pensarlos juntos y pensar justamente en su interrelación para discutir, digamos, o sea, con lo que fue su gran discusión de los últimos años, que tenía que ver con la idea de una tecnocracia. Es decir, lo que Bourdieu enfrentaba era una cantidad de profesionales que tenían trayectorias académicas muy fuertes, incluso algunos de ellos eran directamente científicos, que empiezan, digamos, o sea, a trabajar fuertemente en la gestión, digamos, o en el diseño de las políticas públicas y que se amparan en una idea justamente de verdad científica para poder justificar lo que sucedía, digamos, o sea, con los efectos de políticas que tenían fuertes impactos a nivel socioeconómico, especialmente en las poblaciones de menos ingresos. Entonces, esta idea de, no, bueno, pero la economía, digamos, requiere esto, la ciencia económica nos dice que tenemos que recortar, digamos, el gasto en salud y en educación para que esto en realidad mejore, o lo que tenemos son encuestas que hicimos y que lo que demuestran es tal y tal cosa. Entonces, lo que dice Bourdieu es, en realidad, lo que se presenta, digamos, o sea, como una cuestión de verdad científica, esconde lo que nosotros podemos ver como una lucha por la acumulación de capital y prestigio, y que esto además tiene traducción, digamos, o sea, después en el plano sociopolítico. Por eso, digamos, o sea, su gran discusión es con la idea de tecnocracia. Todas, digamos, o sea, las argumentaciones que se presentan como verdades absolutas, como algo, digamos, o sea, que verdaderamente es muy difícil de creer, o nos hacen creer que no tenemos los argumentos para discutirlos. Por ejemplo, no sé, cuando muy probablemente se bajan nuevas directivas a veces de los ministerios, y digamos, y esas directivas están supuestamente fundadas en un conocimiento científico hecho por profesionales, hecho por un equipo contratado, etcétera, y que entonces se bajan para aplicarlas, pero no para discutir, digamos, con nosotros cómo están hechas.
cómo se produjeron, porque justamente lo que nosotros estamos aprendiendo acá es que las cosas, digamos, ya que aparecen como verdades absolutas, hay que interrogarlas, porque justamente en realidad evidencian toda una trayectoria y se puede, digamos, o sea, ver el cómo fueron elaboradas antes que tomar, digamos, directamente su aplicación como dada. Bourdieu tiene esta frase, digamos, o sea, que está acá, que la puse al final, que dice, bueno, la tecnocracia es una ficción social que no tiene nada de ficticia. O sea, la idea justamente de que hay un fin último avalado por la ciencia para poder hacer, digamos, y justificar las prácticas en el orden social y político es una ficción, porque en realidad no es tal, no hay tal verdad que sostenga digamos, de cualquier modo cómo hacer las cosas de una forma, digamos, o sea, unilateral o lineal, pero que en realidad no tiene nada de ficticia porque tiene efectos concretos en la vida de la gente. Entonces, si yo decido, digamos, o sea, que, por ejemplo, no sé, voy a hacer una nueva prueba a través de una serie de pruebas, como las pruebas a aprender, voy a rediseñar todo un currículum y lo único que voy a tomar es ese tipo de indicadores para poder hacer el diseño del currículum y no pensar en otras estrategias que sean, por ejemplo, no sé, lanzar todo un sistema de prácticas colaborativas en las escuelas para volver a tener esos datos. Y yo presento, digamos, eso como, bueno, esto, digamos, es producto de la aplicación de un método avalado por la ciencia y la tecnología, que son las encuestas, con este modelo de análisis, con estos algoritmos, etc. Y lo que me da es este resultado, y entonces lo único que podemos hacer es aplicarlo, porque es lo que nos está diciendo la ciencia. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, interrogar esa práctica, discutirla, interpelarla, decir, no, miren, o sea, esto, digamos, por más que se presente así, en realidad nosotros sabemos que la verdad científica no es una verdad absoluta, sino que es una verdad elaborada, construida, entonces que responde justamente a prácticas interesadas y por lo tanto necesitamos saber más, tenemos que buscar otras alternativas, etc. A esto, digamos, es lo que Bourdieu, por eso Bourdieu hace esta teoría, digamos, o sea, esta teoría de los campos. Pues justamente él está utilizando, como les decía antes, en la sociología de un deporte de combate, o sea, está verdaderamente utilizando estos recursos para poder comprender e intervenir en la forma en la cual se generan justamente desigualdades y se generan inequidades, que es lo que a él le interesa, y justamente tratar de empoderar a aquellos que en general no tienen poder para poder resistir este tipo, digamos, de, de políticas porque no tienen los recursos, porque no fueron formados, etcétera. Piensen que Bourdieu viene de un sistema, digamos, como el sistema francés, que es altísimamente elitista en su formación educativa. Es muy bueno, pero al mismo tiempo es muy elitista. Hay una clara separación entre quienes van a poder acceder a la excelencia y quienes no. Y eso tiene mucho que ver con el origen, la clase, digamos, o sea, el lugar de vida, si son territorios urbanos o rurales, etcétera. Hay digamos, o sea, un marcaje muy fuerte de esas asimetrías en el sistema educativo francés. Entonces, él proviene de eso, proviene de un hogar muy, digamos, o sea, muy popular para lo que es. Bourdieu nace, digamos, en un hogar en una comunidad rural, digamos, o sea, sus padres eran campesinos, o sea, realmente no tenía, digamos, o sea, ningún tipo de background ni de padrinazgo en términos académicos y sin embargo logra, digamos, o sea, llegar al mejor, pero por lograr no reproduce los mecanismos, digamos, o sea, de asimetría que genera ese propio campo, sino que